Ernesto Tenemos lo saluda, ¿cómo anda? Buen día, ¿cómo están todos ustedes? No quiero hablar de fútbol para arrancar, porque... No, mejor que no. A ver, quiero arrancar, Roberto, por una visión general. ¿Cómo ve usted la situación económica? ¿Cómo ve el enfoque económico del gobierno de Alberto Fernández? ¿Cuál es su mirada después de estos 2 meses y medio de gestión? A ver, lo veo al presidente muy metido en lo que son las urgencias de su función, lo cual es bueno, lo veo muy activo, y veo un cambio de políticas respecto de lo que veníamos viviendo, importantes en muchos temas. El haber enfrentado la cuestión del hambre, el que hoy estén distribuyéndose las tarjetas que permiten un adicional de ingresos, que en definitiva le pusieron plata en el bolsillo a buena parte de los argentinos, la moratoria para la situación de las empresas pymes, una muy fuerte baja en la tasa de interés, que ustedes recuerdan, durante años parecía que Argentina y el Estado argentino solo trabajaban para pagar absurdos intereses, ya sea por tesorería o por el Banco Central, de manera tal que, por supuesto, hay infinidad de cosas que hacer, pero veo un enfoque muy diferenciado de lo que fueron los 4 años anteriores, y un intento de atender las cuestiones que fueron centrales y que fueron saliendo durante la campaña. Ustedes recuerdan, por ejemplo, que en el tema del hambre nosotros hicimos absolutamente punta desde el Consenso Federal, poniendo sobre la mesa con toda claridad la gravedad que el tema tenía. O sea, uno podría decir que Alberto Fernández se está transformando en la bañista. No, para nada. Lo importante, tomar la propiedad de los temas nunca sirve. Lo que al país le sirve es que se los reconozca y se trate de enfrentarlos. A ver, pero sin buscar una frase efectista, No creo. Bueno, está bien, pero salgamos de eso. Es un enfoque que usted, en principio, más allá de detalles, lo satisface. Sí, claro, por supuesto hay cosas que no me gustan, hay cuestiones que creo que no van en el buen sentido, pero son temas puntuales. Globalmente veo un enfoque, como le digo, mucho más activo, mucho más mirando a la producción, al empleo, al interior del país, hacia adentro, y no a esa absurda política de vivir para pagar intereses. Ahora, Roberto, ¿qué posibilidades de éxito tiene este enfoque? Bueno, todavía, han pasado 2 meses o 2 meses y unos días nada más, de manera tal que no tratemos de sacar cosas definitivas de una etapa que recién empieza. Tranquilos, veremos, hay algunos pequeños indicios, dicen, de una mayor recaudación de IVA y de mayores importaciones, lo cual estaría indicando que el poner plata en el bolsillo sobre todo de los sectores de ingresos más bajos, algo de la economía la mueve, pero todavía es prematuro, porque además, y ahí yo tengo una disidencia, el gobierno ha puesto el centro de toda la atención en el tema de deuda, y yo creo que con eso hay que tener cuidado. Los temas de deuda son complicados, llevan tiempo, esto de que no se puede hacer tal o cual cosa hasta que no se resuelva el tema de la deuda, tiene una parte de verdad, pero no hay que exagerarlo. Ahora, yo le preguntaba qué posibilidades tiene éxito, no respecto de estos meses, pero da la impresión de que estamos en un laberinto y la salida es difícil de encontrar, porque uno piensa tema deuda, por ejemplo. El default genera un problema muy grande, pero la manera en que los acreedores plantean un acuerdo pone el riesgo de que el acuerdo nos asfixie. Entonces, así es. Bueno, esas son las cosas que están por verse, ¿no? No nos adelantemos, hablemos de lo que ya tenemos en mano y sobre lo cual se puede efectivamente argumentar.
Del resto se verá. El tema de la deuda, por cierto, no es excluyente, pero es importante y en las próximas semanas tendrá que decidirse. La decisión que tomó el gobierno respecto de jubilaciones, de desarmar la ley de movilidad jubilatoria y por otra parte ir generando un sistema donde haya menos diferencia entre los que más ganan y los que menos ganan. ¿Es correcto? ¿Es incorrecto? A ver, creo que ese era inevitable. Nosotros cuando nos tocó manejar la economía hicimos algo similar en el año 2002. Miren, todos sabemos que afortunadamente el tiempo de vida se ha alargado, entre eso la incorporación de mucha gente que no había hecho aportes y demás, el sistema está quebrado y entonces no es cuestión simplemente de decir que nada se puede tocar en materia de jubilaciones, porque esto es demagógico. En definitiva no hay forma de mantener el sistema y en consecuencia hay que pensar en los sectores jubilados que menos recursos tienen, que además son algo así como la mitad de todo el sistema, y tratar de recortar privilegios. Esto no solo está ocurriendo en Argentina, está ocurriendo en todo el mundo. En Francia en este momento hay todo un proceso de reforma porque los sistemas jubilatorios en general en el mundo están quebrados precisamente por ese alargamiento en el periodo de vida de los seres humanos, y en consecuencia hay que animarse a enfrentarlo. Ahora, el tema jubilatorio sirve para reflexionar también de una manera un poco más genérica, en el sentido de si todos los sectores se plantan en que no se modifique ninguna de las condiciones que han tenido hasta ahora, bueno, entonces va a ser muy difícil que el país salga adelante. Sí, yo venía diciendo que es bastante difícil entender la reacción de algunos jueces, ¿no? Que se jubilan rápido para que su privilegio de tener una jubilación de 300.000 pesos se mantenga. Una cosa bueno, esto confirma que es un privilegio, ¿no? Si no, no se jubilarían. Es un privilegio, pero hay muchos sistemas. El sistema jubilatorio tiene que tender a ser lo más uniforme posible y con ciertas condiciones de equidad. Por supuesto, no todo el mundo ha hecho el mismo nivel de aportes y demás, pero no puede haber entre las jubilaciones más altas y las jubilaciones más bajas, que vuelvo a repetir, prácticamente la mitad de los jubilados están en las más bajas, no puede haber las diferencias que hoy hay. Y de eso se trata en Argentina y de eso se trata prácticamente en todo el mundo sobre los sistemas jubilatorios. En el caso nuestro la situación es más grave, por el hecho de que Argentina en realidad está en el 9º año de estancamiento económico, y el estancamiento económico va sin creación de empleo, por eso el aumento de la pobreza, por eso el aumento del desempleo, y en consecuencia no hay aportes genuinos que lleguen al sistema como para sostener el conjunto sin modificaciones. Roberto, Jairo Estracha lo saluda, ¿qué tal? Buen día. Buen día. La otra vez viendo el libro que usted escribió, ese 13 meses cruciales en la historia argentina, donde usted repasa negociaciones, usted cuenta ahí un diálogo con Ann Kruger, donde ella le dice, bueno, habrá acuerdo cuando tengan un programa, usted le dice, ya lo tenemos, no, cuando tengan un programa que apoyemos nosotros, bueno, entonces tal vez no haya acuerdo, usted escribe eso ahí. Ese fondo de Ann Kruger, ¿cambió? ¿Hoy hay un fondo que nunca nos diría eso? ¿Es un fondo que juega a favor de la Argentina o es parte de una presentación que hay? No, a ver, de vuelta, no, ni es el mismo fondo de antes, durísimo, inflexible, ni tampoco va a jugar absolutamente a favor de Argentina. A ver, ¿qué es lo que ha cambiado? Es que en el año 2002, en definitiva, en la mesa de negociación usted tenía dos partes, el gobierno argentino y el Fondo Monetario actuando como cobrador en representación de los acreedores privados. Esta era la función del fondo en aquel momento, garantizarle a quienes tenían bonos y deudas del país que iban a conseguir las mejores condiciones posibles. Hoy esto ha cambiado. Hoy
el fondo ya no representa más al sector privado, o por lo menos en la forma que lo hacía antes, y es un fondo que es capaz de decir, como ha dicho hace algunos días, que los privados tendrán que hacer una contribución sustancial para que el tema de la deuda pueda ser encauzado en Argentina, que Argentina no tiene capacidad de pagar en las condiciones en las cuales la deuda ha sido contratada. Ahora, fíjese que no ha dicho, sin embargo, absolutamente nada hasta ahora sobre cuál es el aporte del fondo. Le pide a los privados, a los que antes defendía como cobrador en nombre de ellos, ahora les pide que hagan un aporte, pero todavía no ha dicho absolutamente nada sobre cuál es el aporte que el propio fondo va a hacer. Bueno, ha dicho que quita no puede hacer por cuestiones de estatuto. Está bien, hay otras formas. Otras formas que tasa de interés o mejores plazos. Sí, plazos mucho más largos, tasa de interés, la influencia del fondo sobre el Club de París, por ejemplo, para facilitar una renegociación que también hace falta en ese plano, de manera tal que ni es el fondo durísimo de hace 15 años atrás, ni es que el fondo va a trabajar para resolver los problemas de Argentina. Los problemas los vamos a resolver nosotros si somos capaces. Y Labaña, yo tengo una última pregunta. Imagino que lo escuchó porque es el diputado de su espacio, pero yo quedé sorprendido con las definiciones que hizo Jorge Sarguini cuando intervino en la exposición de Guzmán en el Congreso hace 10 días. Por la dureza de algunos de los contenidos. Compartía usted recién lo que hablaba de la presunta inacción mientras se espera el arreglo de la deuda, en esa línea también, pero él hablaba de que le había quedado cierto gusto a poco en la exposición de Guzmán. No sé si esperando algún plan más detallado. ¿Usted comparte todas esas aseveraciones de que la economía todavía no arrancó, de que tal vez uno espera más definiciones? Que no arrancó, lo veníamos hablando recién, ¿no? Es decir, hay pequeños indicios, hay algunos sectores que claramente han mejorado su situación. En el caso de las tarjetas, por ejemplo, hay los primeros datos sobre qué se compra con esos fondos. En la zona de Concordia, que es una de las más pobres del país, ha habido una triplicación de la compra de leche, por ejemplo. Bueno, esas son las cosas que permiten ser optimistas en algunas cuestiones y en algunas políticas que el gobierno está empleando. Roberto, cuando usted presentó su candidatura presidencial, el eje central de lo que planteaba era había que terminar con la grieta. Y decía, la grieta enferma a la Argentina, la grieta genera conflictos artificiales, la grieta complica mucho la economía, etcétera, etcétera, etcétera. Y si uno lo escuchaba, y uno lo escuchaba a lo largo de los años, usted planteaba que, a ver, entre el enfoque general de Macri y el de lo que había sido Cristina, uno diría, en función de los objetivos y del marco conceptual, estaba más de acuerdo con el de Cristina que con el de Macri, pero en términos técnicos estaba en desacuerdo con los dos, porque finalmente los dos llevaban a procesos muy malos para la economía. Arrancó Alberto Fernández. Alberto Fernández arranca con un mensaje en términos políticos muy moderado, muy acuerdista, muy de diálogo hacia todos los sectores. E intenta también un proceso de ensayo-error muy cuidadoso en el tema económico. ¿Expresa lo que usted decía en campaña de alguna manera? ¿Le cree? Por ahí es una impostura en un momento de debilidad. ¿Cómo lo califica en ese sentido? No, a ver, lo califico en el buen sentido. Efectivamente, yo creo que la grieta todavía está instalada, pero veo al presidente, veo a Alberto Fernández haciendo un esfuerzo de apertura hacia otros sectores, y me parece que es muy valioso. Después los resultados se verán en el tiempo, pero claramente hay, respecto de los gobiernos precedentes, una actitud distinta, una actitud inclusiva, una actitud de diálogo. Esperemos que efectivamente eso se vaya afirmando en el tiempo. O sea, ¿y usted lo cree genuino eso?
Sí, claro, no tendría ninguna razón, porque ¿por qué tengo que juzgarlo de otra manera? No, creo que efectivamente hay en todos lados, en todos los partidos y demás, hay quienes están hartos de esta grieta, de este conflicto permanente. Por ejemplo, ha sido mucho más dura la actitud de la oposición en el Congreso con este gobierno que lo que fue con Macri, a quien prácticamente se le votó todo lo que pedía, en algunos casos dejando sentado disidencias y críticas muy fuertes, pero al mismo tiempo entendiendo que bueno, no había que debilitar al gobierno. Lamentablemente en esta oportunidad la oposición se ha mostrado menos flexible y menos contributiva a ese proceso de entendimiento. O sea, volviendo el tiempo atrás, ¿se votaría a sí mismo o lo votaría Alberto Fernández? Eso ya pasó, el pueblo votó. Una de las cosas que hay que acostumbrarse en el país es quien ha sido votado es quien gobierna, quienes perdimos, lo que podemos hacer es contribuir con algunas cosas, con algunas opiniones. A propósito, Roberto, ¿usted ya le dijo formalmente que no al presidente si lo invita al Consejo Económico y Social? Le he dicho que no creo que este sea un momento adecuado para el Consejo Económico y Social. ¿Y sabe por qué? Por un tema que veníamos de alguna manera comentando recién. Veo en los distintos sectores, empresarios, sindicales, en todos los sectores en general, una actitud de no querer ceder en nada. Y no querer ceder en nada y defender los derechos y lo que en este momento tienen, mantenerse en esa línea es asegurar que el país no va a salir del estancamiento que va camino a una década ya. Les aconseja la institución, no que usted además no quiera de ese cargo, sino que lo ve que no puede ser fructífero por esa actitud. No en este momento, porque la actitud de los distintos sectores no conduciría. Mire, cuando le dicen, bueno, entonces el Consejo Económico y Social se puede ocupar de la política de precios, el Consejo Económico y Social tiene que hacer la nueva fórmula jubilatoria. Mire, no, un Consejo Económico y Social hoy en Argentina tiene que dedicarse a cuestiones estratégicas de más de mediano y largo plazo y permitirle al gobierno que ha sido electo que proponga las distintas políticas en la coyuntura. Ahora, yo lo escucho a usted hablar, Roberto, y la verdad que lo que leo me parece bien el enfoque, pero la situación es dificilísima, porque por un lado los acreedores, por otro lado los actores internos que no tienen capacidad de ceder, los sectores que defienden sus privilegios. Es decir, la pregunta que uno se hace es si el cambio de enfoque que implica la llegada de Alberto Fernández al poder tiene interlocutores del otro lado, es decir, en la sociedad y en los sistemas de poder que rodean al país, ¿no? No, a ver, no es que no tenga interlocutores, no todo el mundo parece estar mostrando lo que yo creo que es necesario como flexibilidad, yo puedo estar equivocado, pero con la rigidez actual, donde desde los productores de vaca muerta hasta los jubilados, pasando por todo el espectro, jueces, diplomáticos, sindicatos también, donde todo el mundo se mantiene en sus posiciones y bueno, es un poco difícil cambiar y si no se cambia los resultados serán similares a los que venimos experimentando desde hace ya 8 largos años. Roberto, muchísimas gracias por la deferencia de atendernos. Gracias a ustedes. Adiós. Era Roberto Lavagna, ex ministro de Economía, ex candidato a presidente, en exclusiva en Radio Con Vos, aquí en día feriado. Y subrayo esto porque, a ver, nosotros siempre lucimos más que otros compañeros que hacen este trabajo porque estamos al aire. Entonces la gente nos conoce, algunos nos reconocen por la calle, bueno, mañana va a seguir Radio Con Vos y en algunos lugares mi nombre, o en un rato los portales, y digo mañana porque soy viejo, pero en un rato los portales, pero hay un laburo en días feriados y de ayer de compañeros, en este caso Julieta, le insiste